Hola mis queridos seguidores, no olviden suscribirse a mi canal antes de pasar a nuestras noticias. Aquí están nuestras noticias. Kerem Bürsin, creo que seré agricultor. El famoso actor Kerem Bürsin participó en la charla de cine que tuvo lugar el día anterior como parte de los eventos de Beyoğlu Culture Road. Mientras la entrevista moderada por el exitoso periodista Umur Sabuncuoglu tuvo lugar en Beyoğlu Atlas Cinema, Kerem Bürsin respondió a las preguntas que le hicieron con toda sinceridad y sinceridad. Hablando de su carrera y la industria del cine, Bürsin se hizo un nombre con sus notables declaraciones. El lanzamiento del tercer libro del periodista Umur Sabuncuoglu, Tu historia, cuyos ingresos se utilizarán para la educación de las niñas, fue organizado por el Palacio de Raan el mes pasado. Lanzar, Asrak, Doaratkay, Gonkabuslateri, Kerem Bürsin, Metin Jahara y Gulay Kamaz, cuyas historias se incluyen en el libro, así como Zeynep Beserler, Dirya Beserler, Almeda Sayman, Seda Ministar, Rasit Bazbal, Serkan Altunorak, Ozge Ozder, asistieron Sinan Guleriuz, Arzumo Unan, Ozge Ozberk Ipnar Deniz. El nombre destacado del proyecto, Kerem Bürsin, se reunió con los periodistas en el lanzamiento. Al afirmar que tuvo momentos muy difíciles con respecto a su nombre cuando era niño, el actor dijo, en el extranjero, Kerem es un nombre muy difícil y diferente. Solían llamarlo Krim. Proyecto en camino con Antonio Banderas. Kerem Bürsin, a quien se le pidió reunirse con Antonio Banderas en el extranjero, dijo, hice nuevas amistades y nuevos trabajos. Es muy importante reunirme con un actor tan maestro y compartir algo. También hablamos sobre un proyecto que podríamos ser juntos. Ambas partes estaban ansiosas por un proyecto para tomar un papel juntos, había hablado. Sueno hablando de mi vida amorosa. Kerem Bürsin, quien también se refirió a la noticia de que navegó por un nuevo amor con Stephanie Cayo, utilizó las siguientes declaraciones: deberíamos cambiar un poco la mentalidad sobre este tema. No todas las historias de amor que salen a la luz son ciertas. Las personas se conocen, se hacen amigos, esto puede convertirse en amor en el futuro, pero está muy mal decir se enamoró de inmediato. Me parece ridículo hablar de mi vida amorosa cuando hay tantas cosas negativas en el mundo. No me importa. Esa es mi patria. Afirmando que siempre tuvo un sueño en el extranjero, el actor dijo, es muy importante tener éxito en el extranjero, pero lo más importante para mí es poder representar a Turquía en plataformas muy grandes. Porque esta es mi patria. La medida de jugar según el número de seguidores es incorrecta. A Bürsin se le recordó que el actor español se llenó de comentarios en las redes sociales tras reunirse con Antonio Banderas, guapo actor. Antonio Banderas normalmente compartió fotos, recibió 500 comentarios, miles de comentarios y me gusta a los minutos de publicar su foto. ¿Cómo interpreta esta situación? Respondió a la pregunta de la siguiente manera. De hecho, todos los hechos de la vida salen aquí. La actuación y el éxito nunca deben medirse por el número de seguidores. Antonio Banderas es un nombre que el mundo conoce y tiene su nombre escrito en letras doradas. Soy Kerem Bürsin. Esta situación en las redes sociales no debe engañar a la gente. Kim Kardashian, por ejemplo. Tiene cientos de millones de seguidores, pero ¿quién es? Los números de seguidores no indican la tasa de éxito de una persona. Yo estaba jugando al hombre que sostenía la pizza. El nombre famoso participó recientemente en la charla de cine que tuvo lugar el día anterior como parte de los eventos de Beyoğlu Culture Road. En la entrevista moderada por el exitoso periodista Umur Sabuncuoglu, Bürsin habló sobre la primera sesión de prueba y dijo, mi primera experiencia fue un comercial de pizza. Solo iba a interpretar al hombre que sostiene la pizza, pero desafortunadamente no fui seleccionado. En la segunda prueba, me seleccionaron para una serie de televisión. Al recordar que el maestro de las películas de acción, Jean-Claude Van Damme, venía con frecuencia a Turquía y filmaba películas, Bürsin dijo, un gran actor, pero para mí, Van Damme terminó después de 1999.
No tenía un buen proyecto después de la década de 2000. Todos mira el cine comercialmente. Bursin, ¿crees que el cine turco se ha puesto de moda en Yeşilçam en este momento? A la pregunta, absolutamente no. El cine turco no es malo, pero no hay calidez. Esto se debe a que todo el mundo ve el cine comercialmente. Turquía no es una industria cinematográfica, es una industria de series de televisión. Nuestras series de televisión se ven, pero no nuestras películas. Esta es una situación triste. Somos más disciplinados. Si comparas los decorados en Estados Unidos con los decorados en Turquía, ¿cuál es la mayor diferencia? Preguntó. Somos más trabajadores y disciplinados. Si hablamos de los actores, no puedo decir mucho. No tengo un idioma para decir, pero entenderías si digo que no creen que sean nada. Para que no griten yo creé los mundos, este es mi set hermano, dijo. Kerem Bürsin, si agregaras un curso de actuación en la universidad, ¿en qué te concentrarías primero? Él respondió, no olvides tu humanidad cuando te conviertas en actor. Hay muchas personas así, pero no entiendo cómo todavía trabajan en la industria. Tenemos que darles una oportunidad a otras personas. El trabajo de la mujer es muy difícil. La mujer en Turquía es respondiendo a la pregunta, ¿es difícil el trabajo de los jugadores? Bürsin dijo, sí, es muy difícil. En términos de más rendimiento esperado de las mujeres. Desafortunadamente, nuestro sector es un sector dominado por hombres, dijo. Apuesto actor, encuentras justas las ceremonias de entrega de premios en Turquía y en todo el mundo. Cuando se le preguntó, no lo encuentro. Tal vez no me den un premio después de esto, pero lamentablemente lo es. Las redes sociales han trastocado muchas cosas. Se ha convertido en calidad o popularidad. Él dijo. Se fueron muy sorpresas cuando te dije que era turco. Hablando sobre su proceso de educación en el extranjero, el actor dijo, la gente se sorprendió mucho cuando dije que era turco. Fui el único turco en mis años universitarios. Cuando uno estaba en el extranjero, el nacionalismo saltaba a la vista. Me enorgullecía decir, estas venas son 100% turcas, están bien, dijo. Creo que me convertiré en agricultor. ¿Cómo piensas sobre la planificación de tu carrera? Respondiendo a la pregunta con un lenguaje humorístico, Bürsin hizo la siguiente declaración. De acuerdo con este proceso por el que está pasando el mundo, creo que seré agricultor. Veo la agricultura como un negocio muy sagrado. Hay más ovejas que personas en Nueva Zelanda. Yo también estoy deseando instalarme allí. Humor aparte, este verano es muy seco y probablemente habrá incendios. Es por eso que debemos tomar esto muy en serio. Ojalá mis colegas y yo pudiéramos hacer algo con estas situaciones. El jugador, que cumplirá 34 años el 4 de junio, dijo, ¿tienes un plan? A la pregunta respondió, la pasaré en casa con mi perro. No he hecho ningún plan. Y hemos llegado al final de nuestras noticias. Os quiero.